Días de conflicto. Para empezar, tenemos que entender que la juventud de Jesús estuvo marcada por un choque fundamental entre dos mundos. Por un lado, estaban los preceptos divinos, sacados directamente de las Escrituras, una fuente de autoridad eterna, liberadora. Y por el otro, estaban los requerimientos humanos, un laberinto de tradiciones rabínicas que se había vuelto sofocante, opresivo. Este es el conflicto central que va a dar forma a toda su juventud. Y para analizar a fondo esta dinámica, vamos a hacer un recorrido en 6 partes. Primero, veremos su postura frente a la tradición. Después, el conflicto que era inevitable con los maestros. Luego, la tensión que todo esto generó en su propio hogar. También, su forma tan diferente de entender la piedad, el alto precio que tuvo que pagar por su integridad, y finalmente, de dónde sacaba esa fortaleza inquebrantable. Entremos entonces a la primera parte. Fíjense, desde niño, Jesús actuó con una independencia que era desconcertante para todos a su alrededor. No mostró ningún interés en estudiar esas leyes rabínicas tan complejas que dictaban cada aspecto de la vida. Su autoridad no venía de los maestros de su tiempo, sino de una fuente mucho más alta. A ver, para que nos demos una idea de la magnitud de su postura, es clave que nos imaginemos el clima religioso de la época. La vida estaba totalmente saturada de reglas minuciosas para cada cosita, desde cómo lavarse las manos hasta cómo guardar el sábado. El servicio a Dios se había reducido a una simple repetición mecánica de ceremonias y las verdades más sagradas quedaban sepultadas bajo un montón de reglamentos humanos. En un sistema así, la paz del espíritu era, imposible. Y aquí, justamente aquí, está el punto de quiebre. Frente a todo este sistema legalista, la respuesta de Jesús era de una simplicidad aplastante. Él no estudiaba los comentarios de los ancianos, su estudio constante eran las Escrituras mismas. Y estas palabras, así dice Jehová, estaban siempre en sus labios. Esta era su única y máxima autoridad, el fundamento para cada cosa que hacía y cada cosa que decía. Claro, como era de esperarse, esta postura generó un choque inevitable. Los escribas y los ancianos, los maestros venerados de Israel, pensaron que un joven tan tranquilo y discreto sería fácil de moldear con sus doctrinas, pero se toparon con una sabiduría y una firmeza que los dejó perplejos. Miren, el centro de la disputa era simple, pero a la vez muy profundo. Jesús estaba dispuesto a obedecer cada palabra que venía de Dios, pero se negaba rotundamente a aceptar las invenciones de los hombres. Ante cualquier mandato, cualquier tradición, su exigencia era siempre la misma. Muéstrenme una autorización clara en las Sagradas Escrituras. Y esta era la pregunta que, claro, encendía la indignación de los rabinos. No podían entender su negativa a someterse. Se sentían desafiados por un niño cuya comprensión espiritual superaba por mucho la de ellos y cuya respuesta no era una opinión personal, sino que venía de una fuente que ni ellos mismos podían refutar. Su defensa era inquebrantable, porque siempre se basaba en la misma fórmula irrefutable. Cuando lo acusaban, por ejemplo, de no participar en actos dudosos, su respuesta era, escrito está, y citaba un principio que conectaba la verdadera sabiduría con obedecer a Dios, no a las presiones sociales o a lo que decían los hombres. Y este patrón se repetía una y otra vez. Cuando sus compañeros lo presionaban para que actuara como ellos, él respondía de nuevo, escrito está. Su guía no eran las costumbres del momento, ni la opinión de la mayoría, sino la palabra de Dios. Esta dependencia total de las Escrituras dejaba a sus oponentes sin argumentos, y lo único que hacía era avivar su frustración y su ira. Como no podían doblegarlo con argumentos, los rabinos llevaron el conflicto a un terreno más íntimo, más doloroso, su hogar. Fueron con José y María y presentaron la firmeza de Jesús como una rebelión contra la autoridad. Y así, la presión y la crítica de afuera se empezaron a filtrar en su propio círculo familiar. La división dentro de la casa se volvió radical, mientras Jesús se mantenía leal a la ley de Dios, distinguiendo con una claridad increíble entre lo verdadero y lo falso. Sus hermanos se pusieron del lado de los rabinos. Para ellos, las tradiciones de los hombres eran más importantes y veían la fidelidad inquebrantable de Jesús no como integridad, sino como simple terquedad. Imagínense la posición de María.
Era increíblemente difícil. Ellas sabían en su corazón la misión divina de su hijo, pero la presión de sus otros hijos y de la comunidad era inmensa. Muchas veces se encontraba en medio, dudando, pidiéndole a Jesús que se conformara, que siguiera las costumbres para evitar el conflicto. Esta situación le causaba una aflicción terrible. Ahora, veamos cómo este conflicto interno se manifestaba en su vida diaria. La piedad de Jesús no era un asunto de rituales privados. Era activa, compasiva y profundamente humana. Y este enfoque, pues, chocaba de frente con las reglas rígidas de los fariseos, quienes habían levantado muros para separarse del resto de la gente. Su método era un proceso muy completo y poderoso. Primero, observaba con atención el sufrimiento a su alrededor. Segundo, actuaba para aliviar esa necesidad, muchas veces con sacrificio personal, como dejar de comer él mismo. Tercero, no se quedaba solo en la ayuda material, asociaba cada acto de misericordia con una verdad espiritual. Y finalmente, inspiraba esperanza en los que no tenían ninguna. Su forma de vivir la fe era una crítica directa al sistema religioso de su tiempo. Él no preguntaba, ¿cuál es tu credo?, antes de ayudar. Su interés activo y amoroso derribó los muros que separaban a las clases sociales y a los grupos religiosos. Con su ejemplo enseñaba que la verdadera religión no es una devoción egoísta, centrada en uno mismo, sino un servicio desinteresado a los demás. Y esto, por supuesto, le ganó la enemistad de los fariseos. Pero claro, un compromiso tan absoluto con los principios divinos tuvo un costo personal altísimo. Su fidelidad no le ganó el aplauso de las élites ni religiosas ni sociales. Al contrario, lo llevó a un aislamiento profundo y muy doloroso. Y la raíz del problema era esta: su propia vida, tan pura e íntegra, actuaba como una condena silenciosa contra el formalismo y la hipocresía que lo rodeaban. Su carácter sin mancha era una irritación constante para aquellos cuya piedad era solo una fachada. Por eso la oposición no fue algo de un día, sino el aire que respiraba tanto en su casa como fuera de ella. Y la oposición no venía de un solo lugar. No, venía de todos los frentes, de los maestros religiosos que sentían su autoridad amenazada, de sus compañeros de juventud que se burlaban de él por no unirse a sus diversiones, incluso de sus propios hermanos que sentían celos y desprecio. La sociedad en general lo presionaba, lo que nos muestra la abrumadora soledad en la que vivía. Y así fue como, en su pureza y en su fidelidad, él pisó el lagar. Completamente solo, llevó sobre sus hombros el espantoso peso de la responsabilidad por la humanidad, sin que nadie de su pueblo estuviera con él. Y con esto llegamos a la última parte. A pesar de esta presión inmensa, de la soledad y de la incomprensión, Jesús nunca se rindió ni se desanimó. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde venía esa fortaleza sobrehumana? La respuesta está en su comunión secreta. Pues miren, aquí está la clave de su resistencia. Él encontraba su gozo y recargaba sus fuerzas en estas horas de quietud. Antes de que el mundo despertara, de madrugada, buscaba lugares apartados en la naturaleza para estar en comunión con Dios. Ahí meditaba, estudiaba a fondo las Escrituras y oraba. Y de esos momentos sagrados regresaba lleno de paz para enfrentar las batallas del día. Y era esa fortaleza interior, renovada cada mañana, la que le permitió llevar a cabo el propósito de su vida con una intensidad inquebrantable. Aunque caminaba por una senda solitaria, nunca perdió de vista su misión: ser él mismo la luz de los hombres. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si esta lucha constante contra la tradición, la incomprensión y la soledad fue lo que forjó su carácter en sus años de formación, podemos preguntarnos, ¿qué clase de fundamento indestructible estaba construyendo para la misión que, muy pronto, cambiaría el mundo para siempre?